eh, totalmente silenciado lo que es teléfono para llamadas y concentración al máximo en eso y recomendación que en tu teléfono que estés operando, pues no exista la forma de que te llamen en ese momento, porque te entra una llamada mientras estás poniendo el límite y bueno, muchos no alcanzan a poner el límite por eso y es la recomendación, porque es muy rápido, son unos segundos solamente. Y bueno, felicidades, Carlos, hermanito, por estar viendo tu proceso maravillosamente Gracias, bien hecho. gracias, Miguel, pero ahí vamos. Un placer, hermano. Hola, María, ¿cómo estás? Hola chicos, qué contenta, muy contenta, gracias por estar aquí. ¿Ustedes qué tal su fin de semana? Ya los estaba escuchando ahorita, gracias, qué buenas preguntas, Miguel. Muchas gracias, María. Maravillosamente, gracias a Dios, María. El fin de semana es hermoso y luego viene el lunes. Todos esperamos el lunes, pero disfrutamos el fin de semana. Así es. Pues bueno, pues vamos a arrancar. No sé si quieras comentar otra cosa, mi querido Miguel. No, claro que no, María. Ya ahí ya puedes iniciar. Y vamos a aprender el día de hoy, chicos, como todos los lunes. Así es, y bueno, vamos a arrancar con esta parte de cómo vamos a seguir desarrollando tu potencial emocional. ¿Y qué tanto provecho le sacas a tus emociones a lo largo del día? Dice Diana, a ver, espérame, gracias por comentar. A ver, no, ya les di a todos acceso. No me aparece. Dile que salga y entre, por favor, nuevamente. Ya está aquí, Diana. Ok, excelente. Bien. Entonces, ¿qué tanto aprovechas? Voy a irlos leyendo. Vayan apuntando aquí en el chat. ¿Qué tanto lo utilizamos a nuestro favor? Tanto. Ya saben que no me gusta decirle emociones positivas o negativas. Quitémonos eso de la parte de positivo o negativo. Siempre le queremos estar poniendo una etiqueta a nuestras emociones, pero nuevamente son químicos. Es un sistema nervioso maravilloso que te funciona. Es como poner, imagínate que pones en tu casa un sistema maravilloso de tanto de riego para tu jardín como de alerta, cámaras, alarmas. Entonces, tu casa tiene un sistema maravilloso donde te da, así como puedes ir a disfrutar tu jardín y tu taza de café en la cocina y vas adoptando lugares y espacios para cada una de las cosas que quieres vivir, descansar en tu cuarto, en tu cama y comer en tu comedor. ¿Cómo vas aprovechando los espacios que son positivos para tu vida? Pero por otro lado, también tienes oye, tienes el drenaje para que se vaya por ahí el agua sucia. Oye, tienes botes de basura para poner ahí la basura. Oye, tienes alarmas, tienes cámaras de vigilancia. Tu carro tiene una alarma para darte cuenta si si alguien se acerca. ¿Te fijas cómo lo utilizas a tu favor? ¿Qué crees? Tus emociones también funcionan así, no más que las utilizamos en nuestra contra, en nuestra poca funcionalidad. ¿Y por qué les digo nuevamente, y voy a insistir mucho en estos términos, por qué no es emociones positivas o negativas? Porque tendemos a decir que la alegría es positiva. Nuevamente, depende. Ya les he dicho cuántas veces no están bien alegres y toman malas decisiones. Han tomado malas decisiones muy alegres o con miedo, o enojados, o con ansiedad, totalmente. Entonces, nuevamente, ¿cómo puedes empezar a crear un sistema? Y vamos a irnos primero con las emociones básicas, ¿ok? Tu potencial emocional. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Alguien se acuerda? Aquí dice Carlos, antes de tomar una decisión relevante, veo cómo me siento y qué tanto puede influir esta emoción en mi decisión. Qué importante esa observación, Carlos. A ver si se acuerdan cuáles son las emociones básicas. Prendan más sus camaritas. Hay muchos con la cámara apagada. Prendan más sus camaritas que me encanta. ¿Cuáles son las emociones básicas? A ver si se acuerdan. A ver, vamos a ver quién escribe.
A ver cómo andan, a ver si es cierto, ¿verdad? Que nos ponen alegría, tristeza, miedo, ira. Oye, ¿alguien vio intensamente? Sí, Disney nos hizo un trabajazo, qué barbaridad, de verdad. Unos genios los que hicieron esa película. Agarraron a grandes expertos, neurocientíficos, psicólogos, o sea, una cosa maravillosa para poder crear esa película. Qué bonito, ¿no? Y sí, en efecto, miedo, ira, disgusto, sorpresa, tristeza y alegría. Me confunden mucho la parte de la alegría con la felicidad y hay que distinguir esos términos porque la felicidad es un conjunto. Tú puedes estar feliz y estar triste. ¿Cómo, María? ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado del ser general. O sea, me siento que estoy tomando decisiones. Dice, como dice este César Lozano, la gente feliz toma decisiones. Entonces, quiere decir que yo soy un ser que toma decisiones todos los días para arreglar sus problemas o para elevar la calidad de su vida. Eso no significa que de repente no fallezca alguien o de repente tenga una pérdida o de repente haya un sismo, por ejemplo, en una ciudad o de repente pasen cosas. ¿Por qué? Porque en la vida pasan cosas todo el tiempo. Entonces, puedo estar triste y estar feliz. Puedo estar enojado y tener en mi vida felicidad y plenitud. ¿Por qué? Porque se supone que voy a gestionar mis emociones, mi alarma, y voy a poder seguir generando esa felicidad. A diferencia de la alegría como tal sí es una emoción. Una alegría es precisamente cuando me siento con una energía vital, que estoy sonriendo, que tengo una característica abierta en mi cara, en mi rostro, y mi cuerpo se siente pues alegre, se siente con una dopamina, con unos químicos que me ayudan a sentirme con energía. ¿Hasta aquí? ¿Vamos claros? Entonces, vamos a imaginar nuevamente como el ejemplo que les decía de la casa. Tú estratégicamente ponemos ya un lugar para cada cosa. Nuevamente, por ejemplo, cómo puedes empezar a utilizar tu miedo estratégicamente? Es como pensar cómo voy a acomodar una cámara. Oye, estratégicamente, ¿dónde pondré una cámara para yo poder tener esa vigilancia y esta observación de mi casa? Pues imagínate que el miedo precisamente es algo estratégico porque te va a permitir ver y observar qué es lo de lo que te tienes que cuidar y qué no. Pero nuevamente, ¿cómo la calibro? ¿Cómo calibro, por ejemplo, mi cámara para que se vea bien? ¿A qué distancia la tengo que poner para que realmente vea lo que quiero ver, el panorama que quiero ver? Porque si la pongo muy cerca de algo o cerca de un florero, pues no me va a dejar ver más que el florero y ya no voy a poder ver más de lo normal. Entonces, ¿cómo puedes utilizar estratégicamente tu miedo? Porque nuevamente, acuérdense que gestionar emociones no es controlar. Yo no le puedo decir a mi cuerpo, ya, que desaparezca el miedo jamás. No se trata de que desaparezcan las emociones, se tratan de que aprendemos a cómo utilizarlas a nuestro favor y que sean funcionales. ¿Qué se te ocurre? A ver, Carlos, prende el micrófono. Estratégicamente, ¿cómo puedes utilizar tu miedo? Para tomar precauciones. El miedo, pues de una forma, siempre es parte de nosotros, ¿no? Es una parte de la Ujú. como naturaleza, pero cuando va más allá como un FOMO, que ya va más allá del miedo, cuando nos controla es cuando sale ya, se sale todo de control el miedo. Aquí el miedo sería para tomar precauciones. Como dices, tomar, a lo mejor poner una cámara, veo algo que está inseguro, ¿qué puedo hacer? Si siento un poco de temor, ¿qué puedo hacer ahí para que esté más seguro y me sienta un poco más confiado? Ok, Entonces ahí yo creo que es para tomar precauciones, ¿no? bien. Tú la quieres utilizar para tener precaución. ¿Qué tipo de precauciones? Siempre hay riesgos, pero depende de nosotros que ese riesgo se minimice, ¿no? Ok, Eh, si hay un riesgo del 80%, por ejemplo, también en el mercado, los riesgos que hay, también depende de nosotros mucho que esos riesgos bajen con el análisis, con el checklist,
con todo lo que vamos aprendiendo, los riesgos se van reduciendo. Entonces aquí también es como para tomar precauciones y para reducir riesgos de lo que pueda, de lo que siempre está, ¿no? En el ambiente, en el... Ok, Ujú. bien. Ahora, fíjate qué importante esto que dices, porque es importante otra vez ser específico con el lenguaje, porque hay diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, no es lo mismo sentir un miedo en un 1 que un miedo en un 10. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo le digo yo a mi cuerpo qué diferencia hay de tener un miedo de un 1 a un miedo de 10? Ejemplo, un miedo de 1, pues puede ser a lo mejor algo como, asustado. Ay, me asusté. Pero imagínate un día sentir un terror o tener un pánico. ¿Lo han sentido? ¿Han sentido, por ejemplo, en una escala de valores, dime un miedo muy pequeño que hayas tenido y un miedo muy, muy grande? Pues miedo pequeño, pues ay, pues casi no tomo mucho miedos pequeños, no estoy muy atento a eso, pero miedos grandes, sí, en en el terremoto último que hubo, sí, ahí se fue mucho miedo a pesar de ser brigadista, Ok. sí, porque andaba pues, te metes, pues, Sí, claro, está tremendo eso. Bien. sí. Dice aquí, el bungee, dice, yo ya me subí al bungee. Sí, se siente terrorífico. ¿Tú te subiste, Lupita? A ver, abre tu micrófono. No, María, todavía no me subo. Yo ya me subí. Pero Y pero para mí eso es un miedo pequeño, ¿no? no, es un miedo grande. ¿Por qué? Porque pues estás poniendo en riesgo tu vida. De hecho, uno de los miedos más grandes naturales que tenemos es el miedo a las alturas. Ese es un miedo Mm. natural, ¿no? Entonces, el miedo a las alturas, cuando estás en el filo, asomándote, ¿no? Para ver hasta dónde vas a caer, híjole, no, es tremendo, tremendo. Ahora, nuevamente, nos vamos familiarizando con el miedo. Imagínate, si yo le digo a una persona que se avienta en paracaídas cada fin de semana o que es un instructor de paracaídas, pues me va a decir, no, hombre, miedo nada, se siente bien padre, ¿no? Pero sí, sí se puede sentir pánico o es uno de los miedos más grandes, sobre todo. Digo, he entrevistado personas y he tenido personas de alto rendimiento y que hacen escalada, que hacen rápidos, o sea, que ponen en riesgo su vida literalmente. De hecho, te hacen firmar, yo creo que lo más revelador es cuando llegas al bungee, te hacen firmar que si te mueres no es su responsabilidad. Dices, ¿qué? Como que ahí agarras la onda de lo que estás haciendo. Porque en realidad, pues sí, ahí sí estás poniendo en riesgo tu vida, literalmente, porque pues te puedes matar, literalmente. Entonces, es importante entender eso. ¿Por qué es tan importante decirle a mi mente qué diferencia hay entre un miedo 1 a un miedo 10 o un miedo 2 o un miedo 3 o un miedo 4 un miedo 5, etcétera, etcétera? Porque así voy a poder entrenar a mi cerebro, poderle decir y calmarlo y utilizar diferentes estrategias para calmar, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que está en shock totalmente, porque tiene miedo ahorita que dijo Carlos, imagínate una persona que está bajo los escombros, que está literalmente muerta de miedo, porque no sabe si va a salir y le dices que se calme, ¿no? O respira profundo, ¿no? O sea, perdón, ahí lo tienes que inyectar, lo tienes que inducir y tienes que provocar algo externo para poder calmar a la persona. ¿Cierto o no? Carlos es ahí más experto, pero, o sea, son cosas que no puedes controlar. Abre tu micrófono. Judith, gracias por prender tu cámara. Jesús, gracias por prender tu cámara. Cuando te Hola, sí. amarran y saltas de un puente. Adelante, Carlos. Sí, de hecho, en el entrenamiento, pues es lo menos que podemos decir ante una persona que está bajo esas condiciones. Lo que nos enseñan mucho es que nosotros tener la calma y nosotros le damos la misma confianza a esa persona cuando está ahí y estarles hablando, eh, que sientan en una forma calmados, no decirle que se calmen, pero si nosotros nos ven de una forma que estamos ahí a un lado con ellos, no nos despegamos, tan solo el simple hecho de agarrarles la mano y no separarse de ellos hasta que se acerca la ayuda y todo, es la forma en que nos entrenan, pero nunca les tenemos que decir que se calmen o que respiren eso, no, están totalmente
en shock las personas. Qué interesante esto que dices. De hecho, vamos, precisamente, ya lo había comentado la otra vez, de que se hizo muy viral el video de Ronaldo cuando se está hablando antes del penal. Les digo, ¿ustedes piensan que él no siente miedo de estar en un estadio con miles de personas, con una responsabilidad tan grande de meter un penal y que si la falla, pues va a ser una responsabilidad tremenda en sus hombros? Pues claro que sienten miedo. Entonces, ahorita dijo algo Carlos muy importante, el qué estás hablando. ¿Qué es lo que les hablas a las personas, Carlos? ¿Qué es lo que estás diciéndole a la persona? Que está acompañado y que no está solo porque ellos te dicen que no los dejes. Muchas veces uno los ve y salen a pedir ayuda, pero en ese caso hay más brigadistas, o nos estábamos comunicando, y es estar con ellos, además, simplemente estás diciendo, estoy contigo, vamos a salir de aquí, vas a ver que se va a solucionar, vamos a ver otra vez a tu familia, porque hablan mucho de la familia, que es lo demás, y es lo que estamos hablando, y no separarnos de ellos, y estar lo más junto que se pueda, tenés que de una forma meterte o incluso hasta acurrucarte con ellos o algo. Así es, Carlos. Qué importante esto. Anoten eso, chicos, porque de verdad, la pregunta es, ¿cómo te hablas cuando tienes miedo? ¿Cuál es el diálogo que tú tienes interno cuando tienes miedo? Al contrario, nosotros potencializamos con el diálogo nuestro propio miedo. No, me va a salir mal, me voy a equivocar, no está bien, ¿cómo es posible? ¿Por qué yo? ¿Y cuál es el diálogo interno que tenemos? Curiosamente, no necesitamos ser un experto para poder calmar a otras personas sin decir cálmate. Primera, aprendizaje. No le digan a alguien cuando está alterado emocionalmente, ya sea por miedo, enojo, tristeza, que se calme. Muy mala decisión esa. No me gusta, ya saben que no me gusta decir juicios de valor, pero la verdad es que no sirve. Ya lo he visto como profesional y yo creo que todos aquí lo podemos corroborar. O sea, no le puede, porque pues obviamente si pudiera calmarme ya me hubiera calmado, ¿no? Entonces, es importante, ¿qué diálogo? Y aquí vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Qué diálogo te vas a decir cuando estés con miedo? Escríbelo. Una frase de 2 renglones. ¿Qué te vas a decir? Típica frase de los esposos, cálmate, Laura. ¿Qué te puedes decir cuando tengas un miedo? Nuevamente, las emociones no son buenas ni malas y vamos a ahora categorizarlas de una manera diferente. Vamos a categorizarlas como de una forma agradable o desagradable. ¿Por qué agradable o desagradable? Porque el enojo, pues se siente desagradable en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo sientes desagradable? Pues sientes, uy, como una presión en el pecho, sientes el estómago que se te está haciendo tripas, o sientes acá el dolor en el hígado. O sea, es desagradable para tu cuerpo. Es una sensación desagradable, pero no necesariamente tiene que ser negativa, porque te voy a decir una cosa. Toda la adrenalina que sueltas cuando tú estás enojado, sientes miedo, gracias a eso cosa desagradable que sientes, pues te permite o correr rápido, ¿no? Huir o atacar o paralizarte o quedarte paralizado. Depende de lo que se necesite, ¿ok? Entonces, escribe la frase que te puede ayudar anticipándote cuando sientas miedo, ¿ok? Recuerda que el miedo, su función es protegerte. Ya hablábamos y ya tuvimos una clase que la puedes ir a ver nuevamente para entender cuáles son los miedos fundados o infundados, ¿no? Para saber también, por eso también medirlos es muy importante, porque voy diciéndole a mi mente, ok, este miedo que siento a la hora de operar o a la hora de tomar la decisión no es lo mismo que estar, ahora sí que en riesgo mi vida. Dice, todo lo que necesitas está dentro de ti. Cree en ti, dice Judith. Ok. Ahora, esa frase que escribiste, ¿realmente crees que te la vas a creer cuando sientas el miedo? Porque, ejemplo, hay frases como, todo va a estar bien. ¿Cómo lo sabes? De hecho, en una ocasión yo entré a un curso en temas de tanatólogos, de qué le dices a una persona que perdió a un ser querido. ¿Qué le dices a una persona que tiene cáncer, por ejemplo? ¿Qué le dices a una persona que está enferma y tú volteas y le dices, todo va a estar bien? ¿Cómo lo sabes?
¿Cómo sabes que la persona va a estar bien y que va a sanar su cáncer y que no va a sentir dolor o que no le va a costar cierto trabajo superar su cáncer? Entonces, es un arte empezar a trabajar nuestro diálogo interno con frases y palabras que sean más creíbles, porque si no, vamos a caer en frases hechas que ya comercialmente las sabemos, las escuchamos, ¿no? Pero que en realidad ya no tienen un efecto per se en nuestra mente, y menos en una emoción que ya está activada, ¿no? Dice aquí. ¿De qué me tengo que cuidar? Como pregunta, ¿ve? ¿Me estás cuestionando? Qué interesante, Carlos. ¿Qué es lo que tengo que ver? Interesante, me gusta. También las preguntas son muy buenas también. Ojo, nada más, ojo aquí. Las preguntas son muy interesantes, solamente hay que ver qué tan baja vibración sentimos, qué tan decaídos o energía. Sí, tiene que ver con la energía. ¿Por qué? Porque a veces podemos llevarnos a una tristeza inducida o a una depresión inducida con una pregunta cuando tenemos emociones desagradables. Porque entonces puedo entrar en un, híjole, ¿qué es lo que tengo que ver? Y entonces puedo caer en en una depresión. ¿Sí o no, Carlos? Mira, ya se quedó pensando y dice, no, pues sí. Ojo, de hecho, por ejemplo, a las personas que están deprimidas en temas psiquiátricos, no les recomiendan tener meditación Ujú. solos, porque su mente Soy el les puede responsable. generar una mala pasada. Y entonces, más allá de ser benéfico, estar con su propia mente, pues puede generar el efecto contrario. Es algo que también ya habíamos comentado en una ocasión anterior. Dice, se siente como una piedra en el pecho. Así es. Es importante detectar también cómo se sienten tus diferentes miedos. ¿Cómo reaccionas ante tus diferentes miedos? Por ejemplo, yo tengo muy claro cómo reacciono ante las cucarachas. No, hombre, yo brinco, grito, pataleo, ¿no? Tiro mesas. Así. Dice, ¿quién viera a María? Pero no me digas, no la pongas delante a hacer una transacción de millones, porque mira, con todo el zen del mundo, ¿no? Entonces es importante conocerse. Judith, cuéntame, ¿qué estás descubriendo? Abre tu micrófono. Bueno, mira, con respecto a la frase que yo dije, es porque yo todos los días me la estoy repitiendo, ¿no? Yo ando enfocada en eso y siempre enfocándola hasta que el subconsciente se lo crea y todo. Entonces, siempre digo, tengo el poder dentro de mí, todo radica dentro de mí, yo soy quien puedo, lo puedo lograr. Entonces, bueno, yo ya vengo enfocada en eso. Ok. Sin embargo, ahorita cuando tú dijiste lo de las cucarachas, me hiciste pensar porque yo también le tengo terror a las cucarachas. Entonces, me pongo a pensar que quizás en otro tipo de miedo lo pueda controlar con esta frase, pero si se me aparecen unas cucarachas, de verdad que ahí, o sea, no sé, yo creo que me bloqueo, me nieblo, o sea, no sé. Ahí, por ejemplo, es de ese tipo de miedo que me dan las cucarachas, porque me dan, uy, es que me dan, no, no, es que no la puedo ni matar, yo no la puedo No, ni matar. todavía ni tiene la cucaracha y mira cómo estás. Sí, 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 no, no, Vamos no, a es que pensar después, en la no, cucaracha. claro, menos mal que ahorita yo como vivo en Canadá, eso es una de las cosas que me encanta aquí, que aquí no hay cucaracha. Entonces eso me fascina. Yo digo, ¿qué te gusta de Canadá? Que no hay cucaracha. Entonces, Excelente. porque en Venezuela sí había muchas cucarachas y uy, eso a veces de repente me iba a poner una ropa y tenía la cucaracha. Ay, no, 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 no. Pero de verdad que me hiciste ahí reflexionar como diciendo, ajá, yo estoy hablando de ciertos miedos, pero como que, pero cuando es esto algo así impulsivo, ahí me quedé como que, ajá, y entonces, ¿qué se puede hacer? No sé, me quedé Oye, pensando. Judith, que en vivo estamos viendo lo que pasa con nuestra mente. ¿Te fijas ahorita lo que pasó con la cucaracha? Solamente está hablando de la cucaracha y ya nos contó lo que pasaba en donde vivía antes y luego dice, y qué bueno que ya estoy viviendo en otro lugar porque aquí no hay cucarachas. Fíjate cómo es la mente, cómo está en zigzag haciéndote esa historia. Ahora, fíjate qué importante esto, porque, bueno, acá en Monterrey hasta vuelan las cucarachas y de este tamaño, horribles. Pero la pregunta sería nuevamente es, bueno, te lo dejo de tarea, Judith, para que vayas pensando en eso. Dice, cuando María dijo un miedo y pensé en cucaracha, dice Elizabeth.
¿Por qué será? ¿Por qué será que le tenemos tanto miedo a algo tan pequeñito que ni siquiera hace nada? Que la verdad no hace nada. No te pica, no muerde, no te echa veneno, no te mata, no nada, no te hace absolutamente nada. Dices, qué increíble cómo lo vamos haciendo. Bien, ahora vamos con el enojo. ¿Cómo puedes utilizar estratégicamente a tu enojo? ¿Y cómo puedes diferenciar los diferentes tipos de enojo? ¿Qué diferencia hay de un enojo uno, un enojo 2, un enojo 3, un enojo 4? No es lo mismo sentir una ligera molestia, me molesto, a estar, ahora sí que súper enojadísimo, ¿no? Por no decir otra cosa. Por estar tremendamente enojado. ¿Cómo lo distingues? Ahora, fíjate qué importante esto. ¿Cómo me puedo dar cuenta si yo tengo un sistema nervioso alterado en cuanto a mis alarmas? Ejemplo, imagínate que alguien apenas se acerca y te roza y tú te asustas. Tu sistema nervioso está alterado. Algo que en realidad debería de ser un 1, estás reaccionando en un 10. Oye, se te cayó un vaso de agua. Y el pancho tremendo y la rabieta, o sea, sientes rabia porque se te cayó un vaso de agua. Es porque tu sistema nervioso está alterado y no estás calibrado. ¿Por qué pasa eso? Porque reprimimos constantemente nuestras emociones y no volteamos a verlas. ¿Por qué? Porque una de las creencias más fuertes que tenemos de nuestro potencial emocional es que sentir es igual a debilidad, cuando en realidad es todo lo contrario. Las personas fuertes a nivel cognitivo realmente son las personas que se permiten sentir profundamente. ¿Qué tanto te permite sentir del 1 al 10? ¿Qué tanto te permite sentir? Pero ojo, aquí viene la pregunta más profunda. Pues sí, la alegría todos la queremos. Las emociones agradables las aceptamos fácilmente. Aunque, ojo, hay sistemas nerviosos tan alterados que la alegría y la paz la pueden percibir como una amenaza. Ejemplo, hay personas que estar en paz, y yo ya lo he puesto de ejemplo a mi persona, es como no, no, qué aburrido, qué aburrición es esto, ¿cómo que estoy en paz? No. O las personas que están alegres luego dicen, seguramente algo va a pasar, algo malo va a pasar. Entonces estamos mal calibrados. Entonces, ¿qué tanto te permites sentir las emociones desagradables? ¿Con cuál te cuesta más trabajo convivir? ¿El disgusto, el enojo, la tristeza, el miedo? ¿Se acuerdan que ya les había comentado por qué en las emociones básicas, en las 6 emociones básicas, nada más hay 2 agradables y 4 desagradables? Por mera supervivencia. Pero el hecho de que estén como alarmas, el hecho de que tú tengas 10 cámaras o 20 cámaras en tu casa, no significa y tengas alarmas en las ventanas y tengas una alarma y un detector en tu ventana y en la ventana 2 y en la ventana 10 y en la puerta de tu casa y en todos lados, no significa que tengan que estar sonando todo el día. El hecho de que tú tengas esas alarmas en tu cuerpo no significa que estén sonando todo el día. Jesús, cuéntame, te veo bien pensativo. ¿Qué piensas? Abre micrófono, Jesús. No, María, en cuanto al miedo, mira, yo trabajo en el aeropuerto internacional de Miami en cargo y yo estoy en Fronde, estoy de seguridad en Fronde ahí en la parte de Amazon, de las cargas, y yo tenía más miedo, por ejemplo, cuando venían los pilotos que tengo que hablar hasta el avión, que yo no sé inglés. Wow. Y pasaba pena porque soy un viejo, pero como veo más años ahí, no me quieren sacar de Fronde porque a ti no vienen a los
a los pilotos, pero ¿qué pasa? Que ya me ponía nervioso, yo me ponía así, así, que yo ni hablaba ni decía good morning, y me decía, Jesús está trancado, y yo tenía tremendo miedo. Ya con el tiempo, ya es menos, ya más o menos entiendo lo que dicen. Jesús, llévame para el avión. Jesús, quiero salir de momento con una comida. Más o menos me dan despacio, pero todavía tengo miedo. Pero no estoy en 10, quizás un 2. Wow. Qué interesante esto que comentas, Jesús, y de verdad es Sí, cómo hay también vocaciones y empleos que de sí. verdad nos entrenan bastante con la vida, ¿no? También soy rialto, o sea, estoy en bienes raíces y no es fácil lidiar con clientes, porque hay muchos clientes y clientes. ¿Qué pasa? Que siento miedo en la primera entrevista, que me dirán, que me preguntarán de que no sepas responder porque voy a pasar pena. ¿Qué están viendo en la propiedad que yo no vi? Y es mi miedo, que ahí no es un 1 o 2, ahí es un 6 un 7 porque depende de mi estrategia, de mi estudio, de mi análisis interior, en darle una buena respuesta al cliente, porque si no, no se vende la casa. Y depende de mí, y tengo miedo en cuanto a eso. Y así cosas que pasan. Qué bonito, pero sin embargo es un miedo que estás entrenando. Gracias, Jesús. Y esa es la No, pregunta no, que no. sigue. ¿Qué tanto estás entrenando a tu miedo? ¿Qué tanto estás entrenando a tu enojo? ¿Qué tanto estás entrenando a tu disgusto? ¿Qué tanto estás entrenando a tu tristeza? ¿Por qué? Porque parece que nada más la volteamos a ver y no nos anticipamos hasta que sentimos la emoción. Ejemplo. Y aquí lo veo mucho en gestión del cambio, que también lo vamos a ver en la siguiente sesión junto con un ejercicio muy poderoso. Entonces, ¿qué pasa en gestión del cambio? Fíjate qué interesante. Se me haría, cómo se entrena entonces esas emociones? Ejemplo, todos aquí sabemos en algún punto que vamos a retirarnos de nuestro trabajo o que vamos a dejar de operar nuestra empresa de una u otra manera, ¿cierto o no? Ya sea por retiro, por la edad, por decisión propia, ¿no? O por esto todos están aquí porque precisamente quieren vivir ahora sí que a gusto y holgadamente. Sin embargo, no entrenan su emoción para esa gestión del cambio. De hecho, curiosamente, las personas que terminan retiradas al poco de los 5, entre 5 y 10 años, fallecen. Qué increíble, ¿no? Y eso que pues era un deseo. Se prepararon económicamente, pero no prepararon y no entrenaron a su emoción, a su miedo. ¿Cuál es el miedo que aparece cuando se retiran? Fíjate, qué irónico es el cerebro. Cuando está trabajando, ¿qué dice? Ay, no, ya no quiero trabajar. Ojalá que ya de veras ya viva yo de mis rentas para ya no trabajar. Pues yo te voy a decir una cosa, yo tengo más de 100 casos que he trabajado de personas que tienen financieramente la libertad para ya no hacer absolutamente nada de trabajo. ¿Y ahora con qué crees que se topan? ¿Con cuál miedo crees que se topan? ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué hago con tanto dinero y con tanto tiempo libre? Porque no estás entrenando a tu miedo. Con decisiones que tú vas a tomar. Te voy a poner un ejemplo. Otra vez, la otra vez pusimos varios ejemplos de los sismos. Las personas que viven como en México o en Japón, ¿qué crees? Entrenan a su miedo. Si no lo entrenaran, para empezar, no vivirían en una ciudad que es altamente riesgosa por sismos. Hay ciudades que tiembla cada rato y que ya nomás ves a las personas, ¿no? Agarrando sus cosas y que ya saben como que, bien padre, así nomás se mueven así como que, sí, listo, ya se pasó, vámonos, lo que sigue, ¿cierto o no? Sí pasa si ese miedo cuando se retiran. Entonces, tus propias decisiones. Ejemplo, ¿cuántas personas de aquí en algún punto de su edad, de su juventud, tenían pensado en casarse y tener hijos? ¿Qué tanto entrenaste a tu miedo para los que quisieron casarse y tener hijos? ¿Qué tanto entrenaste a tu miedo a darte cuenta que ibas a ser mamá o papá de una personita que iba a intentar quitarse la vida todo el tiempo?
¿Qué tanto entrenaste a tu miedo? ¿Qué tanto entrenas a tu enojo, María? ¿Cómo entreno a mi enojo? Sabiendo en lo que no soporto. ¿Cuáles son mis límites? ¿Conoces tus límites? María, una preguntita. Me Adelante. disculpa. María, usted dice miedo si me preparé para ser padre, para casarme, pero yo pienso, yo llevo con mi esposa más de 30 años y yo pienso que ese día que yo me casé con ella no tenía miedo, no pensé en miedo porque estoy enamorado, estuve enamorado, era mi plena juventud. Cabe pensar en esa edad, en miedo para casarse, cabe en esa edad el miedo de pensar que voy a tener hijos. ¿Me entiendes? Sí, claro, sí. Hay muchísimas personas que el día de su boda quieren ya no casarse por el miedo. Wow, Hay un gran porcentaje, Jesús, ¿eh? Gran wow, ok, porcentaje ok. que mujeres, personas que tomaron la decisión. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes qué pasa y cuál es el problema más grande en relaciones de pareja? Porque la mujer no gestionó el miedo a formar una familia que se la pasa en casa de sus papás. Hijo, ¿no? Dices, ¿cómo? Entonces ese es el punto. No queremos sentir cosas desagradables en nuestro cuerpo. ¿Cuál es un gran entrenamiento? Aprender a distinguir y a observar mis sensaciones desagradables en mi cuerpo. Ejemplo, siento frío, siento un colapso en mis hombros, siento un hueco en el estómago y nombrarlo. Y eso quiero que se lleven de tarea. Sensación física que sientan con cualquiera de estas emociones. Por ejemplo, el asco, ¿cómo se siente? Que quieres vomitar, ¿no? Ay, no, qué horror, María, siento horrible y no me gusta vomitar y eso, pero tienes que permitirte saber cuáles son esas funciones y sensaciones corporales que te da tu cuerpo desagradables para detectar cada una de las emociones. ¿Qué hacemos? Las queremos evitar, las queremos reprimir y entonces no las utilizamos como un mapa estratégicamente para saber cómo entrenar a mi miedo, a mi ira, a mi disgusto y a mi tristeza. Queremos evitar a toda costa la sensación incómoda corporal que tenemos. Entonces, se van a llevar de tarea a notar y mencionar qué estoy sintiendo. Oye, estoy enojado, ok, siento un calor enorme que me sube y que me baja, me sube de las piernas hacia la frente y siento la quijada aquí trabada y siento los hombros así entumecidos. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, tú, Miguel. La última vez que hayas sentido enojo, ¿cómo se siente en tu cuerpo? ¿Qué sensaciones físicas tienes? Bueno, sensaciones físicas del enojo es, bueno, cuando ocurre algo injusto, digamos que se acelera más el corazón y siente que la sangre por el cuerpo fluye aún más rápido. Ok, bien. Y fluye aún más rápido, el corazón se acelera más y tu tono de voz puede cambiar, cambia el tono de voz. Ahora, lo que Bien. sí aprendí es que para poderlo dominar, sí aprendí que para lo del enojo no hay que gastar la energía, porque si tu energía cambia hacia allá, tu energía se gasta en eso. Y en lo que tú debes de enfocar tu energía, que es tu crecimiento y demás, sí puedes dominar eso. Ir al otro nivel, porque antes sí me enojaba y no daba para, antes de tener entrenamiento emocional y eso, me enojaba y no daba para detenerme, pero ya ahora sí lo puedo eliminar rápidamente, pero sí se siente, se te acelera el corazón, Bien. cambia el tono de voz y sientes que tu cuerpo cambia de temperatura también. Bien, gracias, dice Laura. Dice, la última vez que Miguel sintió enojo fue cuando le preguntamos lo mismo acerca de las medias. María, disculpa. Adelante, Jesús. Eh, yo pienso que estoy de acuerdo con Miguel porque yo me enojo muchísimo y yo soy un viejo y todo, pero no, la persona, por ejemplo, en el trabajo, que sé que es una mala persona, es una mala amiga, está pendiente de lo que tú haces para después hablar con los demás.
ahí yo me enojo al 300% y lo demuestro. Porque me dice, Jesús, ¿qué te pasa que te veo bravo? Jesús, los ojos colorados, Jesús. Y me doy cuenta y no me adapto, María, a esa persona. Porque yo mismo demuestro el enojo que siento con esa persona y hay mucho en el aeropuerto. Ese aeropuerto está lleno de esas personas no sé, no me mido, no lo demuestro, me pongo bravo, me altero, me siento que la sangre me hierve en el cuerpo y no sé qué hacer. Bien, gracias, Jesús. Qué interesante esto que comentas. Rápidamente te digo algo que a mí me ayudó. Cuando tú trabajas con tantas personas, y a mí me ha tocado la gran fortuna de ser líder a nivel internacional de más de 14 países, imagínate las culturas diferentes. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué es tan importante en el enojo saber poner límites? El enojo te viene a decir precisamente eso. Pon límites. Si yo me estoy enojando es porque no he puesto los límites suficientemente a tiempo. Les voy a poner un ejemplo ahorita con el fútbol. Ahorita en el fútbol, en el mundial, hubo países en guerra, hubo países con culturas tremendamente diferentes, como un Japón, por ejemplo, y un Colombia, y un Noruega. Y dices, caramba, una mezcla de culturas impresionantes y de temperamentos impresionantes, porque hay temperamentos más fríos y más calientes, como le dicen, según en donde viven las personas, ¿no? Fíjate qué increíble que a pesar de todo eso, las reglas están muy claras en el fútbol y por eso se puede jugar en todo el mundo. Y por eso puedes mezclar a países en guerra y a países con una cultura tremendamente diferente para poder en una cancha de fútbol, no importa el país que sea, todos juegan con las mismas reglas. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante. Ahora, ahorita mencionabas algo que en algún punto, no sé si tú estuviste en esa clase, de evitar los juicios de valor. Lo voy a comentar nuevamente rápidamente. Recuerden que hay tres tipos de juicio. Juicio objetivo, juicio de recomendación y juicio de valor. Ejemplo, juicio objetivo. ¿Sabes qué? Esta persona, X, fulanito, Juanito, Pedrito, María, lo que sea, es una persona que suele hablar mal de las personas o suele echar mentiras. Fíjate cómo le estoy diciendo mi lenguaje. Suele hablar y decir cosas de otra persona, de otra gente. Eso es un juicio objetivo, porque es cierto, o sea, es algo que tú has observado, has visto y te han dicho a ti, y tú lo has vivido. Es un juicio objetivo. Un juicio de recomendación. Oye, ¿sabes qué? Yo en lo personal no me gusta convivir con ese tipo de personas. Entonces, me recomiendo, pues, alejarme lo más posible de esta persona o por lo menos no interactuar o ponerle un límite, decirle, ¿sabes qué? Te agradezco lo que me estás comentando, pero no me interesa. ¿Qué tanto yo con mi comunicación le estoy diciendo a la otra persona que no me interesa hablar con ella y no me interesa saberlo? Pero ¿qué hacemos? Emitimos un juicio de valor. ¿La persona es mala, fea o falsa? Y yo les voy a decir una cosa, ni un asesino serial es todo el tiempo mala persona. Todos en algunos momentos cometemos conductas negativas y conductas positivas. A lo mejor esa persona que tú no toleras, y ahorita es lo que quiero que también vamos a ver, quiero que escriban una lista de qué eres intolerante, porque ahí también lo vas a entender, Jesús. ¿Por qué soy intolerante a las personas? Fíjate, etiquetamos, no es que sean malas o buenas, tienen conductas desagradables o agradables. Porque, ¿por qué me gusta poner este ejemplo? ¿Ustedes saben por qué es tan difícil dejar una relación tóxica? Precisamente porque las personas no todo el tiempo son malas y no todo el tiempo son buenas. Porque ¿qué pasa con una persona tóxica que maltrata a alguien? Te pega, te grita, te ofende, pero luego llega con unas rosas y con un mariachazo y luego te se hinca y te ruega y te suplica que por favor lo disculpes. ¿Cierto o no, Jesús? Mira, ¿ya te está haciendo sentido? Bien. Aquí tiene mucho que ver también la interpretación.
Por eso hablábamos también que una de las formas de gestionar nuestras emociones es quitar los juicios de valor. Porque cuando yo etiqueto a alguien, entonces no me permito ver las luces de la otra persona. Todas las personas tenemos luces y sombras. A mí antes eso me costaba también, Jesús, y yo ya veía la sombra de una persona y ya no me permitía abrirme a las luces. Pero ¿sabes qué es la pregunta que yo me hago como líder? Siempre me gusta decirme, ¿cuál será la luz, las luces de esta persona? ¿Por qué no puedo ver la luz de esta persona y nada más estoy viendo su sombra? Y se vuelve muy interesante, ¿eh? Y yo te voy a decir una cosa, yo me he vuelto hasta socia de personas que yo pensé que ni siquiera iba a tolerar en mi vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa dualidad. Entonces es importante verlo. ¿Te hace sentido, Jesús? ¿Te ayuda? Bien, les voy a poner otro ejemplo que les pongo muy seguido porque con el doctor se los voy a anclar. El doctor todo el tiempo, bueno, a veces yo sé que hay unos que no son a lo mejor tan éticos y se pasan de la raya, pero como doctores o profesionales debemos de dar precisamente un juicio objetivo y un juicio de recomendación, más no un juicio de valor. Tú llegas al doctor, le llegas y le dices, ¿sabe qué, doctor? Me siento mal, me duele el estómago, me vomité, tengo diarrea y entonces el doctor te da un juicio de objetivo. Ah, ok, entonces durmió poco, vomitó tantas veces, entonces lo que usted tiene es una gastroenteritis. Es un juicio objetivo. Te da un juicio de recomendación. ¿Sabe qué, Jesús? Lo que usted necesita es una dieta astringente y le recomiendo que se tome una pastilla de esto cada 8 horas, ¿cierto o no? Pero en ningún momento te dice, qué feo, Jesús, ¿eh? Qué mal, muy mal, terrible que te hayas comido las gorditas que te comiste en la noche la comida, el refrescón, las cervezotas que te echaste en la noche. ¿Cómo fue eso? No, estuvo muy mal eso. No, no se mete a hacerte un juicio de valor. ¿Por qué? Porque de esa manera también empezamos a respetar y a generar una comunicación, em, ay, se me fue el nombre. Es una comunicación, esto me falta, me pasa por la menopausia ahora con la memoria. Una comunicación asertiva y efectiva, ¿ok? ¿Con esto les ayuda? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ay, se me pasa el tiempo bien rápido. ¿Pero qué creen? ¿Por qué quiero que observen? ¿Por qué vamos a trabajar en la siguiente clase? Vamos a hacer un ejercicio muy interesante, pero aparte vamos a hacer respiraciones específicas para cada emoción. Aprender a cómo respirar cuando estoy enojado, aprender a cómo respirar cuando tengo miedo, aprender a cómo respirar cuando estoy disgustado. O, por ejemplo, hasta, no sé si ustedes ya lo han hecho, yo creo que intuitivamente. ¿Les ha pasado que cuando quieren vomitar o cuando quieren devolver el estómago, de repente empiezan a respirar? De hecho, hasta nos ponen en el avión, ¿no? Una bolsita, porque inhala, exhala, para poder controlar, bueno, gestionar la sensación, ¿cierto o no es cierto? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo también para generarlo. Otra de las cosas, y es el otro punto que también es importante, no debo de controlar mis emociones. Intentar controlarlas es como querer detener una ola. Las emociones son como el mar. Esa analogía me encanta porque de verdad el mar, ¿a poco cuando está el sol y esa agua cristalina maravillosa, dices, ay, qué precioso, qué hermoso, pero luego de repente se pone intenso y te pone unas olas de 6 metros y dices, pero no le puedes decir al mar, ey, tranquilito, tranquilito, no. Debemos aprender a surfear la ola y debemos de aprender a estar en esa calma, ¿ok? Entonces, entender que si tienes emociones, es porque eres una persona viva. Qué bonito. De entrada, cambiar esa interpretación es maravillosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero agarrar de mi potencial emocional? Precisamente por eso le puse potencial emocional. ¿Para qué sirve? Primero, para tomar mejores decisiones, no para reprocharme. Ah, ya me enojé otra vez. No. Quiere decir, Jesús, que si me molesté con esta persona nuevamente es porque alguna decisión tengo que tomar diferente. O cambiarme de escritorio, o decirle a la persona que por favor no me comente sus cosas, o algo tengo que hacer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, anoten, tomar mejores decisiones. Dos,
para conectar con otras personas. Si no fuera por nuestras emociones, no pudiéramos tener ese contacto. 3, desarrollar la empatía. 4, motivarte. Imagínate que todos fuéramos parcos todo el tiempo. No, pues no, pues mira, me da lo mismo ganar $1,000,000 que ganar un peso. Pues qué, no tiene nada de diferencia, es lo mismo. La motivación me hace marcar esa diferencia, que no la utilizamos a nuestro favor, la utilizamos a nuestra contra, ¿no? Siguiente, me sirve mi potencial emocional para comunicar. Si yo estoy sintiendo una emoción, ¿qué tanto la comunico? Ojo aquí, normalmente nos topamos con que es que no quiero que mis hijos me vean triste. No, es que no quiero que me vean enojada. Una cosa es tener una educación relacional y otra cosa es atrapar mis emociones y decir que todo está bien. Y yo aquí como mamá y papá les recomiendo que dejen que sus hijos los vean con sus emociones, porque ¿saben qué? Le están enseñando a sus hijos a sentir. ¿Qué tienes, mamá? Estoy triste. Estoy triste porque extraño a tal persona. ¿Qué tienes, papá? Estoy enojado porque no salieron los números y no salieron las cosas como yo quería. ¿Te imaginas qué interesante poder comunicar tus emociones? Ya dijimos, 1, tomar mejores decisiones. 2, conectar con otros. 3, desarrollar empatía. 4, motivarte. 5, comunicar. 6, resolver conflictos. ¿Cómo vas a saber si hay un conflicto si la persona no está molesta? ¿Cómo sabría? Ejemplo, lo vemos en las empresas. Gracias a que un cliente se moleste, y tú lo debes de saber, los KPIs y los procesos que tienen en un aeropuerto son tremendos. ¿A poco no, Jesús? O sea, es una cosa tremenda. Tienen unos procesos tremendos, maravillosos, que ojalá los lleváramos a nuestra vida. Compártenos alguno, Jesús. Aquí en el aeropuerto, una de las cosas importantes, tenemos la TCA. La TCA no entiende con nadie. Eso a nosotros mismos nos chequean, nos piden el ID, nos revisan el celular, la luchera, todo. También el ID famoso que tenemos en el aeropuerto, ahí tenemos diferencia, el que es residente y el que es ciudadano. Pero si usted tiene acceso hasta un área, no puedes pasar a la otra. Si te ven en la otra, ya te botan del aeropuerto, dame la libre. Hay cosas que están muy estipuladas, hay muchas restricciones y por eso hay mucha fluctuación de trabajadores, porque es que no duramos mucho ahí, la gente ahí, hay mucha polémica, hay mucha diferencia entre el permiso de trabajo, permiso de residente, los residentes y los americanos. Eso usted está volviendo un gran problema en el aeropuerto y ya no termina con la misma cara, ya los managers, tú eres residente, tú eres permiso de trabajo, y eso no me está gustando, porque Ok. todos somos personas, todos somos Bueno, personas sí, claro, y totalmente. todos vamos a buscar nuestro dinero. Olvídese si es residente, si es ciudadano. Y eso también quizás en la próxima casa hablamos de ese tema, no me está gustando porque como no me siento bien en mi ambiente, porque sé que el man está pasando, mira, habló mal de fulano. Mira, ahora está hablando mal de... Eso no me No. gusta, eso no me gusta. No, totalmente. Llega un momento que no vas a estar con un letrero diciéndole a todo mundo, claro está, pero sí cómo pones tu distancia crítica, y pues ahora sí que ponerte tus audífonos, ¿no? Sí, sí, Y hacer, sí, sí. había una dicho cuando éramos chiquitas, no oigo nada, no oigo nada, tengo ojos de, no, tengo oídos de pescado y no sé qué tanto decíamos cuando éramos chiquitos. Gracias, Jesús. Entonces, es importante, ahorita que mencionabas esto, en resolver conflictos. Una de las cosas que se hace en la vida, a veces me dicen, María, es que como ya no quiero tener problemas, pues es que eso siempre va a pasar. Lo que hacen las empresas es reducir riesgos. ¿Y cómo reducen riesgos? Resolviendo conflictos. ¿Y cómo resuelves conflictos? Observando las emociones. Hazte un experto en observar emociones y créeme que te vas a maravillar. Más allá de repelerlas, de estar peleado con tus emociones, te vas a volver un experto.
en tu persona primeramente y luego con otras personas. Y una vez que te hagas un experto, olvídate, imagínate todas las ventas, toda la gestión de emociones que puedes hacer a la hora de estar precisamente operando. Todo lo que nos ha enseñado Miguel. ¿Ok? Siguiente, crear vínculos profundos. Si no fuera por las emociones, no te pudieras enamorar y amar tanto a tus hijos, a tu pareja, amar tanto tu trabajo o tu profesión o lo que haces. Y por último, Perdón, María, ¿puedes repetir ese que no copié? crear vínculos profundos. Se lo repito nuevamente, rápido. Uno, tomar mejores decisiones. Dos, conectar con otros. Tres, desarrollar empatía. Cuatro, motivarte. Cinco, comunicar. Seis, resolver conflictos. Siete, crear vínculos profundos. Y ocho, el más importante, para disfrutar la vida. ¿Cómo podrías tener la diferencia de saber que amas algo tanto si no supieras qué es lo que odias tanto? ¿Cómo supieras qué es lo que te da calma si no supieras qué es lo que te da miedo? ¿Sí? Entonces, el próximo, para que se vengan súper preparados, porque debe ser también bueno, siempre son clases muy poderosas, me encantan, las disfruto muchísimo. Y entonces vamos a entender precisamente todo esto a profundidad y cómo lo vamos a trabajar con la respiración. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Observarme. Observar mis sensaciones físicas con cada una de mis emociones. ¿Ok? Ahora. Toda emoción tiene 5 etapas, ya vamos a terminar, ¿no? Se ve un poquito tarde. El ciclo de la emoción. Primero, hay un estímulo. Tengo que saber y detectar mis estímulos. Ya Jesús lo tiene muy claro. Oye, ya detecté, ya sé qué es lo que me causa esto. Tengo que saber cuál es mi estímulo, porque a veces nos enojamos y no detectamos cuál es mi estímulo en realidad. Oye, María, es que me pongo nerviosa cada vez que voy a sentarme y eso, pero ¿cuál es el estímulo? A veces créanme que cuando detectamos el estímulo, cambiar de dirección un cuadro o una computadora o hacerlo parado, sentado, es más que suficiente. A veces queremos irnos a lo más profundo y a veces no es necesario. Con detectar el estímulo lo cambio, punto, se acabó. ¿Qué es el estímulo? Algo que sucede. Alguien, puede ser algo o alguien o una situación. Perdí dinero, recibí una noticia, ¿ok? Algo, alguien o circunstancia. Siguiente paso, siguiente ciclo, parte del ciclo, la interpretación. Aquí es donde realmente nace la emoción y donde se profundiza. ¿Por qué? Porque no reaccionas a los hechos, reaccionas al significado que le das a los hechos. Porque, por ejemplo, Jesús, hay más personas ahí contigo y te puedo asegurar que a otros les vale que digan cosas que acaban. Ah, sí, mira, dale. Mira, dale, que hablen lo que quieran. Es el significado que le das. Dos personas viven exactamente la misma situación y sienten cosas completamente diferentes. ¿Ok? Tercero, la emoción. El cuerpo responde, se siente en tu cuerpo. Como decía Miguel, late tu corazón, se tensan los músculos, cambia tu respiración. La emoción dura poco si la dejamos seguir su curso. Recuerden que una emoción dura solamente 90 segundos. Ojo, si es de mediana y baja densidad, si es un impacto grande, como un trauma, un terremoto, una situación que normalmente es la excepción, no la regla. Cuando pasan cosas muy abruptas donde tu amígdala se secuestra y entonces sí, ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Pero en general, la emoción dura muy poquito, pero ¿qué hacemos? Nosotros la estamos retroalimentando, porque Jesús a lo mejor dice, ¿ves? Ya hasta te trajiste hasta acá con nosotros el cómo te molesta de cómo hablan, porque nos lo seguimos llevando y luego le contamos a Pedrito y luego le contamos a Juan, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, aquí me pusieron en el chat. Dice, un reflejo de ti, de la otra persona. Dice metacognición, así es, la emoción necesita de un cuerpo, totalmente. Entonces, hay que entender que muchas investigaciones muestran que la activación fisiológica inicial suele durar unos segundos o pocos minutos, ¿ok? Lo que la prolonga son los pensamientos repetitivos.
que ya también ya vimos ejercicios de cómo calmar nuestra mente. Puedo hacer un barrido mental, escribo, listo. 4, la conducta. Y aquí es donde el ser humano tiene su poder. Hasta antes de eso, tú no tienes poder de absolutamente nada. Uf, María, ¿cómo? ¿Sí? Tú no puedes controlar el qué y el quién y los sucesos. Adiós, control. No puedes controlar los químicos que tienes en tu cuerpo, pero tu conducta sí. Y aquí tú decides cómo reacciono, cómo respiro, cómo observo y qué preguntas, qué es lo que vamos a trabajar en la siguiente. Y 5, la consecuencia. Toda emoción genera resultados. Por eso es tan importante aprender a gestionarla, porque entonces, fíjate cómo ya luego no es la suma, no es la emoción, sino la sumatoria de todo lo que pasó. Ya no fue mi enojo, sino fue porque me agarré a golpe. Ya, fíjate, imagínate una persona que me hizo enojar porque habló mal de mí y dijo algo mío, pero aparte yo no reaccioné y yo la golpeé y yo hice o la insulté y entonces ya no solamente es el enojo, sino ya es el enojo de lo que dijo más la sumatoria de todo lo que pasó. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a ver más profundamente en la siguiente sesión. Así que una de las cosas que cometemos normalmente, muy seguido, y el gran error es que la mayoría de las personas quiere cambiar la emoción, pero no cambia el pensamiento que la está alimentando. ¿Ok? Entonces, es como, me encanta el ejemplo de es como querer apagar una fogata mientras sigues echándole leña. Espérame, a ver, espérame. Oye, no, ya quiero que se apague pero deja de echarle leña. Ya quiero que se apague el carbón, pero pues ya no le estés echando fuego, ¿no? Bien. Del 1 al 10, ¿cuántos se llevan y qué se llevan? Hoy los vi así como muy, muy pensativos. Miguel, ¿tú cómo los viste? Está prendido tu micrófono. El mío, ok. Bueno, chicos, fue una clase maravillosa la de María. Como les decía al principio, sí, me enojaba muchísimo, pero en realidad entiendes algo muy poderoso, que te enojes o no te enojes, primero debes resolverlo. Segundo, la energía en que te enfocas se expande, ya el enojo trae mucha energía negativa. Entonces lo mejor es dejar que ese enojo pase y solucionar lo que tienes que solucionar y ya. Porque te enojes o no te enojes, debes de hacer lo que debes de hacer. Eso es lo que aprendí. Y eso también es lo que le recomiendo a todos ustedes. También pues a Jesús, pues las personas siempre van a hablar, existen diferentes tipos de personas y eso. Y pues lo mejor es, yo creo que ignorar es muy importante en la vida. Entonces, solo enfócate en lo que tú quieres para tu vida, felicidad, busca afinidad con las demás personas. Si escuchas comentarios negativos, ignóralos, porque ignorar es necesario en la vida. Creo que eso es lo que le puedo decir a Jesús. Gracias, Y Miguel. a todos chicos, Chicos, placer fíjense que María. también Mañana va a ser un día maravilloso. adelante, adelante, Miguel. Va a ser un día maravilloso, veremos el mercado muy bien y gracias a María, es una crack en esto y disfrutamos mucho. Sus clases son muy importantes. Bien, nos vamos con estas preguntas de cada una de las emociones para que también les ayude en esta reflexión que van a llevar de tarea, ¿ok? Otra de las cosas es un arte. Cuando aprendes, a veces me dicen ustedes, me hubieran visto apenas antes de entrar aquí a clase de ustedes. Yo traía una emoción totalmente diferente. Estaba estresada y estaba enojada. Y me dicen, ¿cómo puedes cambiar? Ojo, no se trata de reprimir la emoción, sino aprender a cambiarla. Los niños nos lo enseñan todo el tiempo. ¿No han visto un niño? Que un niño como está riéndose y luego al rato se enoja con el amiguito y, no, ya no quiero pelear contigo. Y al rato ya andan abrazados y que se quieren un montón y todo eso. Son genuinos. Pero ¿qué nos enseñaron? No, es que no, eso es ser hipócrita. No, puedes precisamente porque las emociones cambian y fluctúan a lo largo del día. Y entonces yo entiendo que por el hecho de que algo me haya enojado hace rato,
No tengo por qué traerlo aquí y no disfrutar mi clase y no poder estar tranquila compartiendo con ustedes. Pregunta, ¿me vieron mi enojo acaso? Ninguno, ¿verdad que no? Y ojo, y no estoy reprimiendo mi emoción y no estoy fingiendo tampoco que estoy aquí, ay, aquí estoy bien y entonces yo ya no estoy. No, pude gestionar mi emoción y mi respiración antes de entrar y prepararme aquí con ustedes. Se los pongo como ejemplo. Ahora, ahí van estas preguntas que les van a ayudar. El miedo, pregunta. En lugar de decir, ¿por qué tengo miedo? Mejor pregúntate, ¿qué quiere protegerme a mí? ¿Qué quiere protegerme en mí? El miedo. Enojo. ¿Qué límite necesito poner? Tristeza. ¿Qué necesito aceptar o dejar ir? Alegría. ¿Cómo puedo expandir aún más esto? ¿Listo? Excelente, chicos. Gracias. Un beso. Los quiero muchísimo. Los amo. Bye bye. Me voy Pasamos más con el amor que con el enojo. ¿Para qué? ¿No? Cuídense mucho. Bye bye. bendiciones.